Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Bien? Me alegro. Voy a hablaros hoy de un tema muy serio. Serios son todos los temas que abordo en la Ventana Esmeralda, pero cuando se habla de deudas, cuando se habla de cesión de créditos, cuando se habla de las barbaridades que se han estado haciendo, y se siguen haciendo, pero ya de una manera mucho más, digamos, un poquito más a escondidas, con el tema de las cesiones de deudas. Sí, amigos, es posible que alguno de vosotros hayáis escuchado alguna vez el término de cesión de créditos o, más hablando un poquito más en cristiano, que hayáis oído lo que sucede cuando resulta que hay un acreedor, resulta que tú tienes una deuda con ese acreedor, el acreedor decide un día transmitir la deuda que tú tienes para con él a un tercero, que se llama comprador del crédito o cesionario, y lo hace sin tu consentimiento y sin que tú tengas el menor conocimiento de la transmisión de que ha sido objeto la deuda que tenías para con el acreedor originario o cedente, que ahora ya no es con él, sino que ahora es con el acreedor último, comprador o cesionario. Pero tú de esto ni se te ha pedido consentimiento, ni has tenido la menor información porque no te han comunicado nada. Y un día recibes en tu casa una carta diciéndote que tienes que pagar en no sé qué periodo de tiempo la deuda que tienes contraída con una entidad de la que no tenías ni idea de su existencia, a la que muchas veces ni siquiera conocías ni el nombre, y te quedas con un palmo de narices, te quedas y dices, pero ¿esto qué es? Ahora resulta que me aparece aquí alguien que me dice que le debo un dinero y yo no sé quién es este, si yo se lo debo al banco tal. Banco normalmente, pero bueno, puede tratarse de una empresa de telecomunicaciones o de cualquier otro tipo de empresa o cualquier otro tipo de entidad financiera. La cesión de créditos es aquel negocio jurídico, hablando en términos estrictamente jurídicos, en virtud del cual un acreedor decide transmitir o vender la deuda que el deudor tiene para con él y se la vende a un tercero que la compra y que a partir de ese momento es el acreedor final al que el deudor le tiene que pagar. Esto, aunque sea un tema muy gordo y muy importante, no está regulado expresamente en el propio Código Civil. Sí lo está en la jurisprudencia, hay muchas sentencias, hay mucha doctrina al respecto, pero no lo está en el propio Código Civil. No obstante, los artículos, para el que los quiera ver, 1527 y siguientes de este texto legal, contempla muchos aspectos relacionados con la cesión de créditos. Pero, como tal, cesión de créditos con ese nombre no aparece en el texto civil. Estamos hablando, amigos, también, por si alguien tiene sus dudas, estamos hablando de la venta de lo que se ha dado en llamar los créditos de dudoso cobro. Aquellos que, transcurrido un tiempo, el acreedor originario entiende que no va a cobrar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues decide vendérselos a un tercero. Y ese tercero, vosotros que sois ya muy inteligentes, os habéis dado cuenta que normalmente es lo que conocemos como los fondos buitres. Aquellos que compran una deuda, compran la cartera de deudas que tenga, el banco, una de ellas la tuya, por ejemplo, y la compra solamente por el 10 o el 15% de su valor, con lo cual le sale un beneficio fascinante, ¿no? Fastuoso. Eso sí, te va a reclamar a ti que le pagues lo que le debías al acreedor originario. Pero no te va a decir, oye, mira, me pagas solo el 10%, que es lo que me ha costado a mí, o un 20, un 30. No, te va a exigir que le pagues la totalidad. Por eso se llaman fondos buitre, porque compran por muy poco y siguen exigiendo el cobro de la totalidad. ¿Verdad que te suena todo esto? ¿A que sí? Bueno, pues de esto estoy hablando y de esto voy a contaros algún dato más. No tengo que deciros que os agradezco muchísimo que un día más estéis aquí conmigo hoy para adentrarme en un tema que conozco muy bien,
Porque yo he estado trabajando en una empresa de recobros. Sí. Hasta que ya éticamente aquello fue insufrible, moralmente era aquello absolutamente insoportable y decidí poner fin a todo aquello, ¿no? Pero conozco bien de qué se trata. Conozco bien cómo funciona esta gentuza y conozco muy bien, para desgracia de todos, cómo este país legalmente sigue siendo España uno de los únicos países de Europa donde no existe regulación de nada de esto, aunque el gobierno actual, por exigencias ya de Europa, va a transponer una directiva que seguramente estará funcionando una nueva ley al respecto, o mejor dicho, una primera ley, antes de que finalice este año 2023, aunque veremos. Veremos a ver qué es lo que pasa con toda esta historia, ¿verdad? Existen, según el Banco de España, datos de agosto del año 2022, 47.237 millones de euros en concepto de créditos de dudoso cobro. Estuvimos hablando del Banco de España. Ese porcentaje representa tan solo el 3,9% de un total de 1.039.000 millones de euros de crédito. Es decir, un porcentaje muy pequeño, pero lo suficientemente grande como para que los fondos buitre se forren a manos llenas y arruinen a tantas y tantas familias. Esto es lo que tenemos, amigos. Esto es lo que tenemos, pero fijaros, los llamados fondos buitres o empresas que se han dedicado a comprar estas deudas, datos del año 2020, gestionaron 390.000 millones de euros, facturaron 1.100 millones de euros, recuperaron 9.100 millones de euros, y todo ello a través de un instrumento cual fue el de algo más de 20.000 trabajadores, uno de los cuales fui yo en su momento. También trabajé en el Banco Santander, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre hay tiempo para salirse del lado oscuro, y esto fue hace mucho tiempo. Por eso hablo con conocimiento de causa y sé muy bien de lo que estoy diciendo. En el año 2021 fueron más de 440.000 millones de euros los gestionados por estas empresas, de los cuales el 89% correspondían a deudas de los bancos. Los bancos vendían las deudas de las que eran deudores, pues gente como tú, por ejemplo, ¿vale? De las que eran acreedores originarios, pero al venderlas se constituyen como acreedores cedentes y se la venden a un tercero, fondo buitre, como os estoy diciendo a lo largo del vídeo, que pasan a llamarse acreedores finales o acreedores cesionarios. Sí, amigos, sí. En España se ha mirado hacia otro sitio. En España se ha sido especialmente permisivo con todo este tipo de desmadres. En España se ha mirado hacia otro lado, mientras estas empresas se dedicaban a arruinar muchas veces las economías endebles de tantas y tantas familias españolas. Pero no quiero terminar sin hacer una referencia a cuál ha sido la actitud que han tenido los jueces y tribunales en España al respecto. Pues mirad, hasta el año 2019, y salvo contadas excepciones que siempre las hay, el comportamiento, la actitud que han tenido los jueces y tribunales españoles al respecto ha sido de auténtico asco, fallando siempre, o casi siempre, a favor de los fondos buitres y a favor de los bancos cedentes. Sí. Pero todo esto cambió cuando los señores del Tribunal Supremo, oh sorpresa, en el año 2019, dictan una sentencia con fecha 16 de diciembre del año 2019, donde, relacionado con todo esto, declaran nula la cláusula de renuncia del consumidor, es decir, del deudor, a que se le comunique o se le dé información de que su deuda ha sido transmitida a un tercero. Los bancos
incluían en su clausulado cláusulas de renuncia obligando al consumidor, al deudor, a renunciar a conocer a quién se le podía transmitir todo eso. ¿Qué os parece? Bueno, pues el Tribunal Supremo, en virtud de esta sentencia, consideró que dicho acuerdo estaba fuera de lo que se podía considerar como la autonomía de la voluntad, que constituía un atentado directo contra un límite que no se podía sobrepasar, cuál es el derecho del consumidor, y por tanto declaró nula dicha cláusula. Pero es que el Juzgado de Instrucción número 17 de Palma de Mallorca ha dictado hace muy poquitos días otra sentencia donde hace referencia directa a lo que se conoce como el derecho de retracto, que es el derecho que el Código Civil reconoce y regula en el artículo 1535. El derecho de retracto significa que si el acreedor originario decide vender la deuda que tú tienes para con él y decide vendérsela a un tercero, antes de realizar dicha operación, te la tiene que comunicar a ti para que si tú pagas lo que se debe, aquella operación no se pueda llevar a cabo. Simplemente le pagas al acreedor originario y se acabó la historia. Bueno, pues esto lo reconoce esta sentencia, declarando nula la cláusula en virtud de la cual se contenía en el propio contrato entre el banco y el deudor una cláusula según la cual el deudor renunciaba a ejercer ese derecho de retracto. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué han tardado tanto los jueces y tribunales en dictar sentencias como esta? Ha habido alguna otra, es verdad. Pero me ciño a esta última y sobre todo, ¿por qué ha tardado tanto el Tribunal Supremo en dictar la sentencia de 16 de diciembre del año 2019? ¿No sabía lo que estaba pasando aquí? ¿No sabía que había un montón de sentencias de audiencias provinciales, de juzgados, que estaban diciendo todo lo contrario? Que estaban avalando que se podía hacer esa transmisión, esa venta, sin conocimiento ni consentimiento del deudor. ¿No lo sabían? ¿O a dónde estaban mirando? ¿O tenemos que pensar algo peor? Concluyo diciéndoos tan solo, lo he dicho ya antes, que el gobierno está elaborando una ley que tiene previsto concluir y que entre en vigor antes de que termine este año 2023, donde va a simplemente transponer una directiva, ¿vale? Y una directiva que, bueno, pues regula un poco la defensa de los derechos del consumidor y en los términos a los que me acabo de referir. Claro que las empresas buitres, que no sé ya, eso es un término, ¿no? Pero ellas son las empresas que compran o recompran créditos de dudoso cobro, están poniendo el grito en el cielo. Dicen que esto lo único que va a generar es inseguridad jurídica. Dicen que necesitan saber cuál va a ser la posición de los jueces y tribunales a partir de ese momento. Y bueno, en esto tienen una cierta razón, ¿no? Pero claro, que ellos hablen de que va esto a generar inseguridad jurídica, cuando ellos se han estado aprovechando y de qué manera de la inseguridad jurídica más vergonzosa, con la aquiescencia y consentimiento de los jueces y tribunales, es decir, del propio Estado, pues hombre, cuando menos llama la atención, ¿verdad? Así que bueno, amigos, ya tenéis un conocimiento un poco más amplio de este tema. Es un tema, he tratado de explicarlo de una manera que lo pudierais entender bien. Tiene una cierta complejidad, pero bueno, espero y deseo haber podido seros útil en un tema en el que a lo mejor tú que me escuchas, pues te has visto o te puedes ver involucrado, incluso en este momento. Gracias, amigos, por la atención que me habéis prestado. Una vez más, os lo agradezco mucho. Salud y libertad para todos.